cumplimiento con rehabilitar dicha luminaria por la cantidad, por el sitio donde están, no sé, habría que hacer, pero ese es el riesgo de cogerse un cantazo porque le estás quitando algo que ya habías pactado con ese ente y lo estás haciendo unilateralmente a través de la actuación intencional del Estado. Decir, tú no pudiste, yo te contraté a ti, tú no pudiste, salte. Veremos a ver qué pasa. Vamos a ver si tenemos ya mismito en la línea telefónica al buen amigo y asesor legislativo Brian Saavedra. Y otra de las cosas que les quería adelantar y que yo creo que también va a ser sumamente importante para los propósitos de tanto de la administración como quizás también nuestra gestión de gobierno es cómo se va a manejar no solamente los asuntos de justicia, que hemos visto que ha podido ser conflictivo también, pero todo el asunto del maltrato de menores y de los adultos mayores, no me voy a olvidar de ustedes tampoco. Y el titular de hoy, a pesar del titular de la semana pasada, y me refiero a la página principal de los periódicos, es que la secretaria de la familia dice aquí no hay emergencia ninguna. No hay emergencia ninguna. Aquí cuando analizamos la cifra, no hay tal aumento de maltrato contra los niños. Es más, hemos bajado las querellas inclusive que nos habían dejado ahí de años anteriores. Y yo les decía la semana pasada que esto se ve en dos vertientes. Y a esos efectos, Eduardo, cuando pueda, a esos efectos, esas vertientes, una cosa es que exista el maltrato, se puede investigar, se puede aprobar y la denuncia es algo distinto. Y un dato muy relevante que nos trae la secretaria de la familia en ese informe de prensa es el hecho de que no todas las querellas prosperan. Y es normal, ¿verdad? Hay un referido, hay una denuncia, pues uno la hace de buena fe, ese vecino, ese maestro, ese familiar. Y cuando van, pues no era así. Esa investigación es importante. Ya lo tengo, Eduardo. Y a esos efectos, pues me parece importante que se investigue adecuadamente, pero que mediante la expresión de un secretario, secretaria, director o directora para cualquier cosa que pase, no disuada lo que la política pública ha intentado alcanzar. ¿Y a qué me refiero? Si la política pública es que ante la mera sospecha de que exista o no maltrato se denuncie, el decir todo está bien, aquí no pasa nada, estamos en control, pudiera de alguna manera interpretarse como un disuasivo a que se denuncie más. Y hay que tener mucho cuidado con ese mensaje, no simbólico, pero el que hace la agencia como tal en términos de cómo maneja sus asuntos. Y esto es pura gestión de comunicación pública y estratégica de las agencias del Estado, del gobierno, de la administración de turno. En la vía telefónica tenemos con nosotros ya al asesor legislativo y presidente del precinto 2 de San Juan por el Partido Popular Democrático, don Brian Saavedra. Buenos días, Brian, bienvenido. Buenos días, Eddie, a ti. Buenos días al país que nos ve y nos escucha. Mira, hablaba de los asuntos recientes en la Universidad de Puerto Rico y quería tener tu parecer en cuanto a esto, porque ayer se da una denuncia pública por parte de Suani Nit Vargas, la representante, la senadora Ada Álvarez Conde y el secretario general del Partido Popular Democrático, Manuel Calderón, a los efectos de que la gestión
pública de la presidenta ha sido pobre y que por eso la critican, y lo que hemos visto es todo lo contrario, que ha tratado de cambiar los procesos, que ha tratado de traer herramientas de lo que hace quizás deseable y querido el sistema en las instituciones privadas, traerlo a lo público, pero allí hay una gente que no la deja, no le permite, y ya ha estado a 2 votos de que la destituyan, y la gobernadora ha empezado a componer o a recomponer la Junta de Gobierno, que al final del día es quien le elige y evalúa el funcionamiento y el desempeño del presidente o presidenta de la institución. ¿Cuál es tu parecer en cuanto a esto? ¿Cómo ves esta crítica inclusive de la licenciada Vanessa Santo Domingo a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico? Pues mira, Eddie, yo lo que pienso sobre este nombramiento es que más allá de lo que tú bien dices, de que a lo mejor, ¿verdad? No tengo ninguna duda de que probablemente la presidenta tenga buenas intenciones de cambiar cosas y que históricamente desde la Universidad de Puerto Rico pues hay cierta resistencia a los cambios. Eso históricamente ha sido así. Sí. Pero yo creo que el nombramiento de la licenciada Santo Domingo es más allá de una simple posición para tener a alguien allí de que pueda promover algún tipo de cambio, sino una movida indudablemente política para asegurar votos y mantener así de esa forma a la presidenta en su posición. Y a mí me preocupa en el aspecto de que, ¿verdad?, la licenciada Vanessa Santo Domingo, sin lugar a dudas, tiene unas inclinaciones muy, muy particulares por el PNP y no necesariamente hacia los asuntos que van a la médula de la universidad. Y en ese sentido, pues yo me tengo que poner ese nombramiento, igual que lo ha hecho el Partido Popular Democrático, en este caso. Si bien te digo eso, bien también te puedo decir que la presidenta, si bien digo una cosa que en cuanto a la resistencia histórica de la Universidad de Puerto Rico, la ejecutoria de la presidenta ha sido demasiado pobre. Si bien se ha escuchado cosas buenas de la Universidad de Puerto Rico, pues yo podría destacar, por ejemplo, la ley de admisión automática, que fue la autoría del presidente del Senado y que se ha reseñado en los medios que ha funcionado, ¿verdad? Eso, por un lado, pues es una cosa que se puede reseñar de lo más bien, pero por otro lado, pues vemos los mismos problemas persisten, las mismas situaciones persisten y no se ve ningún tipo de solución. Y esta presidenta, al iniciar su mandato, dijo que iba a estar en comunicación constante con el estudiantado, y la información que yo tengo es que los estudiantes no los han envuelto en ningún tipo de conversaciones para mejorar algunos temas de la universidad. Y mientras esa descomunicación se continúe dando entre la presidencia, la administración, el estudiantado y todo el sistema, pues continuaremos teniendo los mismos problemas que nos han traído hasta el día de hoy. Pero es que la función de un presidente no es hacerse pana de los estudiantes, es manejar el asunto administrativo y decidir sobre qué se va a enseñar, dónde, mover los rectores como ella lo ha hecho, tratar de traer el asunto de ¿cómo se llama esto? Lo que se hace en las vocacionales, los oficios, carreras cortas, y eso pone en riesgo al profesorado existente y cómo se hacen las cosas allí, y ha traído propuestas de más. O sea, lo que pasa es que no han volado porque esos sectores que el sistema provee para que si se oponen no pase nada. Entonces, ¿cómo vas a hablar cómo evalúas el desempeño cuando tienes estos sectores opuestos, que es lo que no dejan que funcione? No, y podría estar de acuerdo contigo en parte de tu premisa, pero es que esta persona no ha demostrado capacidad alguna como quiera, ¿verdad? Y es un nombramiento que desde el principio nosotros lo venimos denunciando. Ahí habían otras personas que se hicieron disponibles que también... Porque fue política. ¿En serio? No, pero es que hay otras personas que se hicieron disponibles. Porque a Ferrao le criticaban lo mismo cuando trató de cambiar aquello de los recintos, de consolidar recintos, lo volaron en menos de un mes. Entonces, todo el que trata de hacer cambio, hay que volarlo. Y es malo. Y yo soy de los que digo que la Universidad de Puerto Rico debe repensarse y que ya la consolidación de recinto es una conversación que debe darse. En ese aspecto yo estoy de acuerdo contigo. Pero es que había otras Eso es lo que ella ha planteado, brother. Sí, no, pero es que el nombramiento de Zaira Bordán responde a un interés puramente político porque fue parte de la campaña de la gobernadora. Y ahí había otras personas que probablemente tengan algún tipo de vinculación con el PNP y que han sido rectores bajo la administración del PNP que serán mucho más competentes. Y el Partido Popular las iba a criticar igual, no importa quién fuera. No, porque siempre fíjate, a diferencia de Zaira Bordán, si hay una persona que contara con el aval de los estudiantes que son la vértebra de la universidad. Brian, se pudo haber levantado de la tumba Jaime Benítez, que en paz descanse, y si lo nombraba Jennifer González lo iban a criticar, tú lo sabes.
Bueno, habrán compañeros que sin duda podrán criticarlo. Yo si era un nombramiento que contara con el aval del estudiante y que pasara todos los filtros, porque aquí recordemos, Eddie, que aquí para ser presidente de la universidad los candidatos pasan por unos filtros. Y Ujú. la doctora Taira Goldán, en todos los filtros que pasó por la Universidad de Puerto Rico, fuera que la que menos puntuación obtuvo. O sea, el rendimiento, en cuanto a rendimiento Por parte propuesta. de una junta de gobierno que no le responde a esta gobernadora, que fue lo que pasó en el 17 con Ricky Rosselló, y cogió, los Bueno, destituyó pues a todos y nombró una junta de gobierno. ¿El poder es pusarlo o no? claro, pero Eddie, entonces ahora te digo una cosa yo, Ajá. entonces ¿quién controla la Junta por los últimos 10 años? El Partido No Progresista, es una pelea entonces entre ellos, y la Universidad de Puerto Rico está de rehén Pues de entre una lucha de acuerdo. político-partidista, Pues, político-partidista, ¿y tú esperabas que la político-partidista del PNP. gobernadora no pusiera gente en la junta que no fuera de su estricta confianza? Ah, bueno, pero ahora la pregunta es si la licenciada Vanessa Santo Domingo era el bando de Pierluisi, Eddie. Entonces, entonces, ¿de qué estamos Bueno, hablando? sigue Aquí la siendo el licenciada PNP, hasta donde yo sé, está ¿no? bien, Ajá. y los que están en la Junta de Gobierno no deberían responder al PNP porque Pero llevan ella es 10 la años en el única que poder. estaba con Pierluisi y que ahora está con Jennifer. Ah, bueno, no, hay otras personas más, pero estamos hablando de la confianza. Y aquí todo el mundo del Ujú. país sabe que todo nombramiento que sea de la base de Pedro Pierluisi, pues tenemos que partir de la desconfianza porque la gobernadora fue la que puso las guaguas de sonido por la agencia y por todo el país diciendo que iba a sacar a los pierluisistas. Entonces ahora nombra una pierluisista a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Digo, la Y esto, confianza es esto, algo subjetiva, la tiene hasta que se pierde o a veces se gana con acciones de otras bueno, personas, ¿no? oye, y recordemos una cosa, Ujú. y yo lo debatía la semana pasada con un compañero precisamente en Tele 11. La licenciada Santo Domingo también se le nombró como parte de un comité de portavoces para comunicar asuntos de la Allá fortaleza. iba. Y el argumento, y miren esto, la semana pasada por un portavoz del PNP en los medios dijo que la licenciada Santo Domingo no había estado en los medios precisamente en el tema de familia, el tema que tocabas antes de hoy entrar contigo a la línea telefónica, Ujú. es la portavoz en los temas de familia y no ha estado en los medios presentes defendiendo la gestión del gobierno porque aparentemente y alegadamente no estaba disponible. Ok. Pero ahora aparece disponible para la Junta de Gobierno, o sea, aquí eso es lo que tenemos que preguntarnos. La Universidad de Puerto Rico, Eddie, es un reflejo de la crisis que está viviendo el país bajo los gobiernos del PNP. Crisis en la UPR, crisis en el agua, crisis en la luz, en el principio del cuatrienio, crisis en la agencia, crisis en los nombramientos, crisis en la palguera, crisis en todos los sectores del país. Esto es un gobierno nefasto, polarizante, y el país está no solamente resignado, está cansado y listo para derrotar a este gobierno porque es que nada funciona, esto es controversia tras controversia tras controversia todas las semanas. No hay, ¿verdad? Y con el respeto que le tengo a la mía, que era Enriquelme, que estuvo contigo en la pasada media Ujú. hora, es que no hay nada bueno que comunicar, no hay nada bueno que comunicar, porque es que si aquí hubieran cosas buenas para comunicar, aquí estuvieran todos los portavoces que la gobernadora nombró todos los días en los medios alabando y diciendo las cosas buenas que ha hecho esta gobernadora, Eddie. Y yo no veo ni a los representantes, ni a los senadores, ni a los alcaldes defendiendo la gestión de la gobernadora. Es que no hay nada bueno que comunicar y ante el vacío de los temas para comunicar, pues indudablemente la oposición va a hacer mucho más ruido porque es que tenemos que denunciar, nosotros tenemos que fiscalizar y tenemos que hacer un trabajo de demostrarle al país que este gobierno no sirve y que hay que derrotarlo. ¿Para hacer qué? Bueno, para hacer Porque en un cambios. momento dado no se hizo mucho distinto tampoco, al punto de que hubo muchos desafiliados del Partido Popular diciendo, el Partido Popular y el PNP es la misma cosa. No, pues no es lo mismo. Nosotros desde el Partido Popular, ¿Y qué van a el hacer progreso. para demostrarlo dentro de esa refundación, Brian? Si sabes. Bueno, indudablemente tenemos que mostrarle un plan de trabajo al país y tenemos que mostrarle un equipo de trabajo. Yo soy de los que pienso que el Partido Popular debe desde ya ir conformando un equipo y presentarle con anticipación al país el equipo que queremos presentar en la papeleta para cuando ganemos las elecciones y vengamos a cambiar realmente lo que no funciona en el gobierno. Y el Partido Popular debe prepararse en vías a eso, ¿verdad? Este gobierno ya demostró que no funciona, que no sirve. Y el país está claro en eso, ¿verdad? Solamente hay que ver los números. La semana pasada Liz Data sacó los números de enero de 2026 y la gobernadora sigue peor todavía. O sea, el barco de la gobernadora está destinado a hundirse, no hay ninguna manera de salvarla. La puede dar todos los alivios contributivos que quiera, puede dar todos los cheques que quiera, puede hacer lo que sea, y este gobierno no tiene ninguna manera de arreglarse. Así que el Partido Popular tenemos que prepararnos para con un equipo completo, liderado claro y firmemente por Pablo José, pues debemos prepararnos para presentarle al país ideas, un plan de gobierno que vaya a las causas de la gente,
porque aquí el electorado ha cambiado mucho. Y Pablo José está haciendo un gran trabajo allá. Claro, todos los días. Nos acaban de dar un bofetón diciéndonos que del PAN al SNAP, que es algo que todo el mundo ha estado de acuerdo con ir a cabildear allá, costaría que $1,000 millones de pesos de un estudio de lo que es aquí la OPAL, allá el Congress Budget Office. Yo creo que pudiera ser un precedente de lo que va a pasar con el dinero también para Medicaid, el precipicio fiscal del 27. Y parece, y como comentaba ahorita con Keren, que ya no estamos siendo tan atractivos para los Estados Unidos, no solamente para convertirnos en Estado, sino para propósitos de ¿verdad? Las cantidades de fondos federales que llegan para los programas de beneficencia mínimamente, Brian. No, y bueno, Eddie, indudablemente, si hay algún retroceso en lo que es el interés de los Estados Unidos o Puerto Rico, es precisamente por las nefastas políticas del PNP. Ya porque es que aquí el PNP es el que ha gobernado primero por los últimos 10 años, y a costa de traer algo que sabemos que no hay la realidad política para que se concrete, que es la estabilidad, pues han empobrecido el país a más no poder, por tal de no fortalecer el Estado asociado, porque irían en contra de la retórica política que ellos promulgan y la ideología, pues han desbancado el país de toda esperanza de progreso. Y esos son los resultados: un país empobrecido, un país que de dependencia. ¿Y qué está haciendo nuestro representante allá que no tiene voz, que no tiene voto, pero parece que tampoco tiene voz? Porque no, es uno de los proyectos. Entonces todo el mundo, estamos adelantando mucho el PAN al SNAP. Nos acaban de dar un bofetón con ese informe. Bueno, pues mira, precisamente Puerto Rico, el comisionado reciente logró que se reembolsaran $1,000 millones con el tax al RON y otras iniciativas más, que todos los días están anunciando iniciativas en las redes sociales de dinero asignado a Puerto Rico, y con la nueva ley de refinanciamiento del gobierno de los Estados Unidos. El 60% de nuestra población envejecida recibe algún tipo de ayuda federal. ¿Estamos de acuerdo? Y el comisionado está trabajando ferozmente en la capital federal para asegurar esos fondos federales para Puerto Rico. Y si abre Cuba y Venezuela, como van a abrir, parece, quizá entonces vayan a establecer un Estado libre asociado allá y Puerto Rico debe ser atractivo, que era lo que te decía ahorita. ¿No lo considera? No lo considero. Yo creo que Puerto Rico ha mostrado su valía, ¿verdad? No solamente en temas militares, sino históricamente Puerto Rico ha mostrado lo que vale para los Estados Unidos, y Estados Unidos, fíjate, en eso coincido con la compañera Enrique Elme, que también te lo dijo en la pasada media hora. Si Estados Unidos no quisiera Puerto Rico, lo hubiera soltado hace tiempo, así como si hubieran querido hacernos Estado, también lo hubieran hecho, ¿verdad? Otro gobierno, este gobierno, yo tengo mis dudas, esta administración. Bueno, porque había una deuda de gratitud con los veteranos y toda esa te la compro, pero esta administración, con el MAGA, yo tengo mis dudas porque ven todas las cosas en dólares y centavos. Claro, entonces les estamos costando más quizás de lo que aportamos, es la pregunta. Bueno, yo pienso que no, pero a nivel del gobierno de Puerto Rico, pues deberíamos estar haciendo los ajustes para mostrar esa valía y comunicarla, ¿no? Por ejemplo, el tema de la manufactura y otros temas que históricamente hemos sido una ayuda para los Estados Unidos, pero que por el tema ideológico, por aquí, por ejemplo, eliminaron las 936 de golpe y porrazo. Y hay que recordar a la gente que pues, el Estado asociado es la única fórmula concedida en más de un siglo, y es lo que nos ha dado estabilidad y legitimidad a la relación con los Estados Unidos. Es lo que tenemos que fortalecerlo, desarrollarlo, y todo el mundo sabe que lo otro, la independencia y la estabilidad, es jugar a la ruleta rusa, a ver qué pasa y a ver cómo funciona. Si nos dejan, hermano, si nos dejan. Gracias, hablamos la semana que viene. Un abrazo. El amigo Brian Saavedra. Esto es Una Sociedad con el licenciado López, a través de nosotros también, como todos los lunes. El buen amigo Beto Arroyo de La Diestra. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás, Eddie? Buenos días. Todo muy bien. ¿Cómo estuvo el weekend? Bueno, estuvo bien, con la familia. No, dormí demasiado. ¿De verdad? Sí, ¿No viste el juego? Sí. Vi la primera mitad. Ok, ¿y el halftime show? ¿Cuál de los dos viste? No, ninguno de los dos, me quedé dormido. ¿Uno de los dos? Vi por la mañana el de Bad Bunny. Ok, ¿qué te pareció? Bueno, se portó normal, lo que significa una idiotez, retroceso, como siempre, ¿sabes? Al final él no puede hacer nada normal que sea bueno. O sea, no fue tan político como mucha gente pensaba, pero ya de por sí el estándar es muy bajo, es mediocre. ¿No te sientes representado? No, lo hablamos la semana pasada, no cambió. No, pero no sabíamos lo mismo que siempre. Por eso digo, fue normal. Ahí estuvo Ricky Martin, estuvo Lady Gaga. ¿Qué cantó Ricky estuvo, Martin? La de Hawái.
sea, queremos que nos acepten como somos, no nos vamos a integrar, no vamos a cambiar, no me quiten lo nuestro, pero dame todo lo que yo quiero, porque así son. Porque esos son los mensajes. Somos América. Ah, ¿qué es América? Chile, Bolivia. Ah, bueno, ok. Pues si va a venir a Estados Unidos y eso es lo que vamos a hacer, usted va a mantener todas sus culturas, todos sus idiomas, sus tradiciones, sus costumbres, sus banderas. Pues váyanse para allá, porque están viniendo a mi país, a los Estados Unidos. Eso es lo que piensa el estadounidense, ¿verdad? El que financia, él dice, yo vengo de los caseríos y todo esto. Perfecto. ¿Quién financia los caseríos? Bueno, algunos queremos convertirnos full, integrarnos, y algunos queremos que nos mantengan, pero no nos pateen, y hay otros quieren que nos pateen. Hay que tomar decisiones. Estos son países. ¿Qué? ¿Quiénes son los que quieren que los pateen? Los independentistas. Para que nos saquen. Quieren independizarse. Y los del medio están como que, no, queremos mantener todo lo nuestro, que ustedes nos sigan dando todo lo bueno, los dulcecitos y qué sé yo qué, pero no pretendas que nosotros vayamos a integrarnos ni nada de eso. Nada por el estilo. ¿De cuál de esas vertientes hay más en Puerto Rico? De los que... esa es tricky. Porque algunos, los estadistas, van a usar los términos para que la gente los entienda. Los estadistas, los independentistas, los estadolibristas. Esa base estadista parece ser más amplia de cualquiera de los otros sectores. Pero hay muchos estadistas que no está dispuesto tampoco a integrarse. ¿Oh, sí? Claro, que quieren mantener siempre... O sea, es como que yo quiero ser estadista. Son estadolibristas de closet. Yo diría. Lo que pasa es que en Estados Unidos estamos... ¿En serio? Digo, quizás quiere que diga somos el 51, pero a nuestra manera, caribeño, todo en español, o sea, todo mantenido como siempre hemos sido, pero escrito que somos el 51. Criollito. Pero es la pregunta que yo me hago, que entonces es una nación, que es los Estados Unidos, porque yo sé que Estados Unidos integra, esa es la palabra importante, integra muchas tradiciones, muchas culturas, muchas costumbres, pero las integra. Una de las palabras, de las frases fundacionales de los Estados Unidos, y pluribus unum, de muchos uno, no es y pluribus pluribus, donde todo el mundo viene y pues los chinos aquí y los otros allá y no somos una nación y todo el mundo está con las banderas de sus países originales y nadie tiene orgullo por la de las... Eso no es un país. Eso no es un país. Eso va a explotar. Eso termina explotando porque no los une, no se integra. ¿Y dónde queda la cosa de give me your poor, give me your hungry? O sea, de traer, dame a los más necesitados y traerlos para acá y los... No, eso está bien, pero se integran. No es que no es rechazar al inmigrante. No es que abandones absolutamente todo. Cuando echamos todos esos ingredientes en la olla, se conviertan en algo y no que se queden empelotados en su esquina. Mira, voy a traer algo religioso, pero para que lo entiendan. Del catecismo de la Iglesia Católica, habla de la responsabilidad que tienen las naciones y los inmigrantes, ambos. La nación que puede y tiene los recursos debe traer al que necesita, al refugiado, ¿verdad? Y darle un hogar. Pero el inmigrante tiene una responsabilidad también. ¿Qué es cuál? Integrarse a la nación que lo está recibiendo, respetar sus tradiciones, sus costumbres, sus idiomas, sus creencias. Ese problema tú no vas a ser un rebelde en el lugar en la casa que te está abriendo las puertas. Eso es lo que estamos viendo en Europa. Y en Estados Unidos. Cuando van allí y dicen We are America, yo saco todas las banderas. Pero en Europa se está dando un elemento violento, particularmente con eso. No sé si lo viste religioso, en el fin de semana, en el receso de Navidad, donde estaban atacando ya a las poblaciones musulmanas, a cualquier otra, porque no eran solamente los mercados católicos, a cualquier religión o cualquier mercado que no fuese musulmán. Que estuviese celebrando la Navidad. Y es que allá es religioso, que es añade otro layer más personal. Estamos cerca de que eso pase aquí. Estados Unidos no es religioso, es más de identidades nacionales. Pero aquí que se vea eso. ¿En Estados Unidos tú dices? En Puerto Rico. No, yo no creo. No, aquí sí baile, botella y baraja. Aquí pero y toda esa partida de banderas de... ¿De cuáles? De Palestina. De Palestina. No, yo creo que esos son gente que manda a comprar muchas camisas y banderas. La son misma gente que protesta por Palestina, protesta por el... ellos se cambian. Acuérdate que ellos cambian las t-shirts. Este año la t-shirt es inmigrante. Sí, pero es que ahora van todos a la misma vez. O sea, en vez de tener un solo mensaje para cada manifestación, en la misma manifestación hay un salad bar de complejo. Eso es lo que hay. Lo dijiste tú. El presidente le contestó acerca de lo que vio ayer
No alabó el de la otra alternativa y lo han criticado también porque Kid Rock también tiene una lírica también. Kid Rock no representa. Yo no sé por qué no llevaron a alguien de... al americano. Bueno, sí, lo representa más que Bad Bunny. Sí. Bueno, obvio. O sea, la mayoría de los estadounidenses no han ni escuchado de la música de Bad Bunny ni entienden. 153 millones de personas. El récord el año pasado fue 143. No. Oye. Él tuvo 153.8 millones de personas. Vamos a dar ¿verdad? El que se lo merece le doy el crédito. Fue un buen espectáculo. En el sentido de espectáculo, en el sentido de que... Pero no te sientes representado. No, pero dame explicarte. Tú estás cizañando, chico. No soy político. Pero dame claro, hablar. Yo soy agricultor Yo buena sé, fide, yo claro. sé. Mira, en el sentido de que él está al calibre de ese nivel. O sea, yo vi un show que es ese nivel, ¿verdad? Él no canta a ese nivel, pero pues nunca ha sido, su voz nunca ha sido, ¿verdad? Necesariamente lo que atrae a las personas. El espectáculo, el ritmo, estaba al nivel. Eso se lo tengo que dar. Que eso me representa a mí, bueno, en el sentido de que me representa, de que pues, estoy obligado a que me represente, porque eso es lo que la gente ahora piensa que es Puerto Rico. ¿Verdad? Yo no estoy orgulloso de que me represente, pero me representa en ese sentido. ¿Verdad? La gente piensa en Puerto Rico, en la mayoría de partes del mundo, y van a pensar en Bad Bunny. Yo no lo escogí, no escogí que fuese mi representación, pero parece ser nuestro representante. No me da orgullo. Pero definitivamente de que no representa al estadounidense promedio. Pues obvio, Eddie, eso eso es obvio. ¿Kid Rock lo representa más? Sí. ¿Que Kid Rock es una buena representación? No. Podía escoger a alguien de country que fuese más Middle America, esos principios, esas tradiciones, y hubiese sido mejor. Y era el único headliner, todos los demás eran gente semi desconocido. Pero yo esperaba que quizás como un poco pasó en los Grammy, iba a haber un poco más de activismo político en sus palabras. Cuando regresemos hablamos de eso, tenemos que pausar, porque el mensaje fue a la unión. Y yo creo que nadie puede estar en contra de eso, ¿verdad? Somos diferentes, pero podemos estar unidos, y de hecho era el mensaje que tenía en la bola y que estaba proyectado. Me cuentas de eso cuando regresemos de la pausa. Nación Z con el licenciado Eddie López. Continúo dialogando con Beto Arroyo de La Diestra Podcast. Interesantes esas conversaciones que se dan allí. Vi a otro amigo mutuo el otro día allí con el asunto de las armas, a Ralian. Ajá. ¿En dónde? Estaba en tribuna, estaba en el podcast que ellos hacen de jóvenes. En Voces. Sí, en Voces. Estaba allí disparando sobre las armas. Sí. Mira, te decía que quizás mucha gente estaba esperando un mensaje más de activismo político por parte de Bad Bunny, particularmente con la cosa migratoria, quizás una denuncia al presidente. Eso no ocurrió. No. Lo que ocurrió fue un mensaje de llamado a la unidad, which is not bad. No está mal. ¿Qué te parece? Que no está mal que el llamado a la unidad. De ese melting pot que tú decías, siempre y cuando hay integración, vamos, pues te la compro. Pero es que no la hay. Ese es el punto. O sea, yo no puedo decir, vamos a unirnos. Uh-huh. Y no hacer pasos en la dirección para unirnos. No es como que, porque parece ser que hoy en día unirnos es acéptame como yo soy, yo te acepto como tú eres y nunca vamos a chocar. Uh-huh. Eso no es cierto, eso no sucede, los humanos no somos así. Los humanos para unirnos tenemos que tener cosas en común. Porque eso pasaba antes quizás y no pasa ahora. ¿Qué cambio esa integración? Bueno, cambiaron... muchas cosas han cambiado, pero la política no era tan fuerte en decir, tú vienes aquí, pero tú te integras, tú tienes que hablar mi idioma, tú tienes que pasar por mis instituciones, tú tienes que respetar la Constitución, tú tienes que entender, tú tienes que ser un ciudadano civil, tú tienes que participar de la milicia. Se empezó a ampliar porque el mismo americano empieza a alejarse de su propia tradición. O sea, la rebeldía empieza ellos mismos. A la comida, a la cultura. La cultura. Estamos obsesionados con la cultura, como si la cultura es nada más baile y comida. Entretiene, ¿eh? Sí, pero... Es importante educarse para entender esa gente, ¿no? Entretiene, pero tú no construyes un buen país entreteniéndote. Tú construyes un buen país con personas virtuosas, civiles, que entienden las reglas, que se integran, que se alinean. No es vacilando todo el tiempo. Pero eso no provee para mejor convivir, una mejor convivencia. Durante el party y después del hangover, no
No, buena convivencia, si tú ves todas las naciones que han logrado sostenerse a través del tiempo es porque tenían cosas en común. ¿Qué tenían en común? Religión en común, o sangre en común, o enemigo en común, o tradiciones, costumbres en común. No es que tú mezclas absolutamente todo y lo puedes hacer. O sea, tú me estás diciendo a mí que puede venir cualquier comunidad del mundo entero a mi país, no importa sus creencias, sus costumbres, sus reglas, todas pueden venir y con el mensaje de, mira, vamos a unirnos y va a salir algo bueno. Por favor, eso no pasa ni en una empresa. Tienes una empresa y tú traes personas de otra empresa que tienen otra cultura, que se ponen imagínate que tú tienes una marca de refrescos roja, una marca de refrescos roja, que empieza a traer personas de una marca de refresco azul. Y las personas de la marca de refresco azul, que ahora trabajan en la de la roja, van con su camisita azul, tienen el sticker en la computadora de la azul, usan el lenguaje del azul, en las reuniones practican las tradiciones que se hacían en la empresa que ellos venían antes azul. ¿Tú crees que esa compañía ahora que mezcla estas dos va a ser mejor? ¿Se va a integrar? No, porque tú no está pasando nada. Ser un plegoste de plegoste. Pues eso mismo pasa en las sociedades. Es lo mismo, igual en una familia. Si mi hija tiene un novio o se casa y tiene un esposo y él se quiere integrar a la familia, tiene que integrar a la familia. No puede venir a traer todas sus costumbres. Ay, lo que yo quiera. No, gallo. Aquí hay una regla, hay una forma de vivir. Y tú te integras y tú puedes traer tu sazoncito o lo que fuese y vemos si se integra. Y si se integra, lo aceptamos y elevaste lo que somos. Pero no es esto de que tú puedes por rebeldía hacer lo que tú quieras aquí. Eso no es una nación. Ahora que nos podemos unir como un mundo, respetando la identidad de cada nación. ¿Cuál es la distinción entre el que ya está allí y el que llega? Si tienen los mismos derechos, unos que otros. No, el que... Si ya tú eres ciudadano. Tienes el derecho. O sea, tú me puedes traer tus costumbres de Mississippi o Alabama y yo te puedo traer las de el barrio Cerro de Moca. ¿O no? Te tienes que poder integrar en algo. Como ciudadano igual. Bueno, pero el de Alabama habla inglés. ¿Por qué yo me tengo que integrar a las costumbres de Mississippi o de Alabama? Porque es lo mejor para la nación. Y si no somos agradecidos... ¿Por qué? Porque él está allí y yo fui el que llegué. Por eso es lo que te digo. Si no lo desciframos, en algún momento vamos a dejar de tener una nación. Y eso es peor. ¿Por qué hace las costumbres de allá mejor que las de acá que tengamos que...? Porque es el que estaba primero. Eso ellos son. Bueno, primero estaban los indios y ya no están. Bueno, perdieron. Fueron conquistados. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Es la realidad. No es como que había... es igual de importante, mano. O sea, y hay espacio para que las cosas se integren. Se integren, pero claro, se tiene que integrar. No te estoy hablando de correr a caballo sin silla y correr. Pero se tienen que integrar, Eddie. ¿Tú crees que el mensaje... Seminole Way. Pero tú crees que el mensaje que se está enviando es uno de integración? ¿O es uno de acéptame como soy, tal y como soy? Pues si yo te acepto a ti, ¿por qué tú no me aceptas a mí? Porque tú estás entrando a mi país. El inmigrante está entrando al país de los Estados Unidos. Es un país, que yo recuerde, es un país. Yo no soy inmigrante. Yo soy no, estoy hablando, igual que el está bien, pero es que él se mezcla. Él dice, acéptanos a todos, incluye a Chile, a Bolivia. Bueno, está bien, a los puertorriqueños o a los chilenos, tienes que decir, no es lo mismo. Pero es que esa misma persona que está pidiendo intégrate a esto, vino de algún sitio o sus familiares vinieron de algún sitio en algún momento. Y se integraron. Porque los únicos que estaban ahí eran los indios antes. Y se integraron. Y pluribus unum, eran 13 colonias, que no eran lo mismo, y decidieron... Y esa gente venía de otro sitio también. Claro, y decidieron, vamos a hacer un pacto. Y trajeron sus costumbres. Y decidieron, vamos a hacer un pacto para construir una nación que es una nación. Y cambiaron sus costumbres por estar allí. Mantuvieron algunas y adoptaron otras que los integran. Pero incluyendo el lenguaje, incluyendo el respeto a las instituciones, incluyendo el respeto a la ley y orden. ¿Cómo tú me estás diciendo a mí que tú defiendes el inmigrante ilegal? ¿Eso es subversivo a la nación? ¿Qué ley no está respetando al inmigrante ilegal? La que fue dictada por los electos del pueblo, por la democracia. O sea, que los representantes del pueblo hacen una ley, individuos rompen esa ley y tú eres leal al individuo que rompe la ley, no al que hizo la ley. Eso es integrarse a la nación. Cuando la regla es distinta para el inmigrante versus para el que está allí, cuando la regla es distinta. No necesitas cuando la regla es distinta para una entrar. orden para catear y entrar a las casas. Las intervenciones son a palo y para el cuartel con taser y armas. No dejaron entrar. Tú no le puedes hacer eso. Lo que le hacen a los inmigrantes, tú no se lo puedes hacer a un ciudadano americano. Está bien, pero si tú estás... Oye, el inmigrante ilegal rompió una ley, ¿cierto o falso?
Sí, estar ilegalmente en el país. Es romper una Y ley. por eso lo tiro al piso y le echo pepper spray y no está lo dejo bien, respirar. Está bien, pero igual, ok, que va, dale el machete, dale el machete. Tengo que pausar. Lloraste anoche, Pero me cuando dijeron. regresemos, no Chacho, lo vi, a las 7 ya estaba durmiendo. Llorando, Lamentablemente. llorando en el sueño. Lo dejaste prendido la televisión. Llevo haciendo una pregunta toda la mañana y te la voy a hacer a ver qué me tienes que Dale. Esto es una CZ con el licenciado Eddie López, el Beto Arroyo, el Beto de la diestra. Y Beto, te dije, ¿verdad? Te dejé ahí el punto de la mezcla de las culturas, ¿verdad? Y que no debe prevalecer una sobre otra, porque al final del día la idea detrás de Estados Unidos es que viniera mucha gente, y puedo estar de acuerdo en que lo hagan de manera responsable, de manera legal, conforme a las leyes, reglamentos y demás. Tampoco estoy de acuerdo a que se cometan abusos en las intervenciones. Obvio, yo tampoco. Por falta de adiestramiento, más que Yo nada. tampoco, Porque fíjate que Eddie, esta gente yo ni tan tampoco. siquiera están preservando el perímetro cuando intervienen con alguien. Entonces me parece que es falta de adiestramiento y una necesidad de hacer un tipo de activismo también. Pero yo estoy de acuerdo contigo en eso. Mi crítica es que solamente se ve de un lado. Se critica a ICE cuando no hace las prácticas correctas. Yo nunca he escuchado a nadie decir, oye, el inmigrante ilegal, los 11 millones que rompieron la ley, que dejaron entrar, no vamos a criticar a esos también. Esos no tienen un deber también, una responsabilidad también. Si tú te quieres entrar a una nación, tú no... Pasa que no podemos ser hipócritas porque esa gente también sirve en un propósito y trabajan duro. O sea, yo no sé, no, Y son una parte laboral importante. No, pues está mal. Eso es lo que digo. Estados Pero Unidos no es es una nación. Siempre ha habido un mirar para el lado. Y está mal. Y yo estoy de acuerdo que los empresarios que se benefician de eso también tienen que pagar consecuencias. Seguro. Yo estoy de acuerdo que hay hipocresía en una todos manzana lados. te cuesta 8 pesos en la góndola. Bueno, esa es la decisión que ellos tienen que tomar. Y si no, no vamos a tener ciudadanos que son segundas. Si tú dices... Estados Unidos como entidad ha mirado para el lado muchas cosas porque le conviene. Pero entonces no me digas que eso es bueno para la persona. No sé si es bueno o malo, pero cuando les conviene económicamente, miran para el lado y no siguen las reglas. Y está mal, y cuando está mal de ambos lados, se le dice, ¿verdad? Los dos lados están cometiendo errores y se están contradiciendo y están diciendo, ok, sí, todo eso es cierto. Con todo lo que está pasando en Latinoamérica, llevo haciendo esta pregunta toda la mañana a mis diferentes invitados. Lo que pueda haber en Cuba, lo que pueda haber en Venezuela, ¿pudiéramos dejar de ser tan atractivos para los Estados Unidos por nuestra composición, el cambio en la composición demográfica, las necesidades, el consumo inclusive? En el corto plazo no, porque son dos naciones muy, muy frágiles hoy en día, en el cual Puerto Rico posiblemente juega un papel, o pudiese, si nos alineamos, igual que jugamos un papel en lo militar con Venezuela, jugar un papel en incorporar, transicionar lo que se vaya a hacer tanto en Venezuela como en Cuba. Pero en mediano plazo, pues sí, definitivamente perdemos relevancia. Relevancia. Porque, ¿eso pudiera afectar inclusive la cuestión del estatus? Obviamente. Obvio, claro. Bueno, pero es lo que vengo hablando. O sea, si yo tengo aquí una isla que constantemente me dice que quiere ser parte, pero no se quiere integrar y que hace todos estos distintos mensajes, envían mensajes raros, ¿verdad? Y yo lo tengo ahí y le envío mucho dinero y lo uso medio de tax haven para alguna de mis empresas, porque eso al final es lo que hacen, ¿no? Que vienen las manufactureras aquí y no pagan taxes allá y es como una maroma que se hace. Pero deja de ser un activo geopolítico interesante, porque ahora tengo dos, ya sea territorios o aliados, lo que termine pasando, ¿verdad?, legalmente con Cuba y con Venezuela, que son más grandes, que tienen más recursos. Pues sí, Puerto Rico, ¿para qué voy a seguir con esto si esta gente no quieren ser parte? O sea, hay que tomar con seriedad estas cosas. Por eso digo, Estados Unidos es una nación, no es un club que cualquiera se puede unir porque le da la gana en cualquier momento y no todo el mundo tiene derecho. Pues yo voy a hacer ahora los Estados Unidos. No, eso no es así, es una nación. ¿Cuán cerca, a tu juicio, con el pensamiento MAGA estaríamos cerca de que eso pase? No. Yo no creo que eso a Cuba y Venezuela le falta muchísimo. Yo no creo que eso esté entrando por las cabezas ahora mismo. Tienen recursos, tienen minerales, tienen petróleo, tienen un turismo que no ha sido explotado. Acuérdate que MAGA hay elecciones ahora en noviembre, medio término. ¿Sabes la cantidad de personas que perderíamos nada más en mano de obra y de cualquier oficio o de cualquier profesión
profesión. Pero acuérdate que Venezuela más que Cuba, pero Venezuela ellos se están mirando qué está pasando en la política de los Estados Unidos. Si pierde Maga, Delcy Rodríguez dice, we're back, baby. So que eso no, ¿sabes? Gracias, Beto. Hablamos la semana que viene. Cuídense. Esto es una Sensata con el licenciado Eddie López a través. Dije, y vamos a ampliar un poco la esquinita legal. Y tenemos tiempo para hoy porque hay muchas cosas. Hay un referido que parece que no va a volar en el panel del fiscal especial independiente. Está el asunto del fallo absolutorio del pasado viernes del juez Yabona. Y hay varias cosas que tienen que ver con tribunales y una entrevista o más bien un reportaje tipo, ¿cómo diría yo? Recopilando un hecho que se dio hace 14 años y que todavía continúa siendo un enigma. Y es una serie que trae la periodista Yaritza Rivera Clemente del periódico Nuevo Día, de lo que fue el caso de Yexeira. Conmigo el licenciado Jerome Garfer y Crowley. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Eddie, a ti. Buenos días a todos los radioescuchas que todos los días fielmente se levantan temprano a escuchar. Agradecido de tu comparecencia en la mañana de hoy. Tenemos varias cosas de las cuales hablar, ¿verdad? El asunto de derecho, de los hechos, cómo se dan los procesos, el asunto del PECAM, también del programa de transmisión de vista. Pero quería empezar con este reportaje de Yaritza porque hubo un antes y un después en los juicios criminales con cómo ocurrió ese hecho de Yexeira Torres, porque nunca han encontrado el cadáver. Esa es la bailarina. La bailarina. Y hubo un fallo condenatorio con una persona donde no hubo un cadáver, ni un arma tampoco, y mucha gente ha dicho que como ha pasado en otros casos, aquí lo que hubo quizás era, y había dudas razonables a mi juicio también de eso, fue la cuestión del kayaking, porque fue la última vez que la vieron que ella la montaron en un carro. Sí. De ahí a concluir que hubo una muerte, que la muerte fue violenta, que fue intención, pues hay unos elementos que tienen que cumplirse, ¿verdad? Y eso ha estado ausente de ese análisis. ¿Cómo ves esta situación y qué ha pasado después? ¿Ha habido otros casos que también el cadáver no aparece y han encontrado culpable a la persona? Bueno, ciertamente en la mente del juzgador en ese caso, pues no había duda razonable, ¿verdad? Sí. Porque el ex policía creo que aún está preso y creo que por ahí... Roberto Quiñones. Sí, estaban diciendo que estaba tratando de salir bajo algún tipo de, ¿verdad?, de derecho o de privilegio que existe en nuestro ordenamiento jurídico. No sé si ha pasado, no creo que haya pasado. Pero ciertamente hay como tú muy bien dices, Eddie, hay un pre y un post, ¿verdad? En nuestro diario vivir en los tribunales hay lo que se llama el corpus delicti, ¿verdad? Que es el cuerpo del delito que tiene que estar presente, ya sea, ¿verdad? Se robaron un carro, pues hay que dar... ¿verdad? Fehaciencia que había un carro. En este caso, pues había que dar fehaciencia de que en efecto había un cuerpo. El Tribunal Supremo lo que dictó y dictaminó es que con la preponderancia de la prueba, con la cantidad de prueba que había, pues no hacía falta en ese momento el cuerpo, la cantidad de sangre que hubo en la van. Este señor, don Roberto, era la última persona que había estado con ella. El carro que describieron era el carro de él. El carro de él fue donde encontraron esa cantidad de sangre. Y un aspecto importante de ese caso era que el patólogo dijo, con la cantidad de sangre que había en esa van, no había manera que una persona sobreviviera. Y más de la composición física que ella tenía. Eso es así. Yo, como abogado de defensa, si el cliente hubiese tenido los medios, pues hubiese contratado un perito patólogo mío, que hubiese estudiado la escena y me hubiese rendido un informe. No sé qué hubiese rendido ese informe, pero ciertamente pudo haber contradicho el patólogo del Estado. Y pues en este caso, pues eso no existió, ¿verdad? Pero Yexeira no ha aparecido al día de hoy. Creo, más allá, ¿verdad? Hubo un juzgador del caso. No me acuerdo si ese caso fue por jurado o si fue por Tribunal de Derecho. Si la mente no me falla, creo que fue por Tribunal de Derecho. Sí. Y en ese sentido, pues hay que darle total deferencia a la discreción del juez, porque al final del día, Eddie, hasta nosotros que somos abogados defensores, podemos estar opinando sobre estos casos, pero no estamos en sala viendo absolutamente todo.
y no estamos en los zapatos de ese juzgador que tiene que tomar la decisión. Así que nosotros lo que decimos por aquí, pues obviamente entretiene, es bueno, pero al final del día, como muy bien dijo el juez Yabona el viernes, el que tiene que vivir con su conciencia clara es el juzgador. Eso un poco nos trae también, ¿verdad?, al asunto de la televisación de juicios, la transmisión de las imágenes o de algunas de las imágenes, ¿verdad? Porque sabemos que tiene sus reglas y no es, no hay una cámara como quizás pasa en Court TV, en cable, que te enseñan todo lo que está pasando en el juicio. Y las limitaciones que hay en cuanto a tecnología. Vimos lo que pasó con las bocinas y el revolú, que, ¿verdad?, tomó muchísimo tiempo en el Tribunal de Ponce. Pero la gente no se comporta igual, de la misma manera, licenciado. Cuando la cámara lo está tomando, se visten distintos, se comportan distintos, hablan distintos, engolan algunos la voz. Y yo creo que lo hemos visto en estos últimos episodios, no tan solo el caso de Ponce, sino los últimos que se han televisado. Mira, yo ciertamente soy partidario de PECAM, no en las etapas interlocutorias, ¿verdad? Regla 6, vista preliminar, porque la defensa no tiene la totalidad de la prueba en sus manos. Y es fácil continuar vendiendo una sola parte, ¿verdad? El Ministerio Público continúa. El cuentito que hay en la acusación. El cuentito que hay en el documento que se llama la acusación, muy bien, y en la denuncia, así mismo es Eddie. En etapa de juicio, yo creo que es muy distinto porque ya el libro está abierto y todo el mundo tiene la oportunidad de leer el mismo libro. Se supone. Bueno, se supone, y ahí llegamos. Mira, días después de los hechos, lamentables hechos, ¿verdad?, donde don Roberto perdió su vida, que en paz descanse, estuve en Jugando Pelotadura y en ese momento pues habían dos abogados en el panel conmigo condenando a esta persona ya. Esa persona es culpable, asesinato en primer grado. Y yo, hey, hold your horses. Porque aquí no ha salido y me cayeron encima. No, ¿cómo tú vas a decir? No ha salido toda la prueba. Ahí van a ver, la propia policía dijo que habían incautado videos. Y ya había inconsistencias. Habían algunas inconsistencias en ese momento, se había incautado videos. Y aquí nadie, ningún vecino sale una noche y dice, yo voy a matar a mi vecino. Así de la nada. Eso no sucede. Hay problemas entre vecinos y sucede. Se fue creando esa... Se fue creando, pero a los 2 o 3 días no sabíamos eso. No es hasta la regla, hasta la vista preliminar que comienza a salir todo. Y en efecto, salieron los videos, se escondió otro video y pues rápido la narrativa fue cambiando un poco. Podemos o no estar de acuerdo, ¿verdad?, con el fallo del juez, pero en estricto derecho. Antes de llegar ahí, licenciado. Pero la gente a través del PECAM vio lo que había. Algunas cosas. Bueno, la inmensa mayoría, o sea, ahí nunca Pero voy para allá porque tenemos que ir atrás. Porque aquí hubo una vista preliminar en alzada. Hubo una. Aquí hubo una desestimación original, o no desestimación, no causa. Bueno, hubo un no causa por asesinato en segundo grado. Pero vamos para allá para explicar esto completo. El policía investiga y se sienta con el fiscal o la fiscal y le dice, mira, esto es lo que hay, esto es lo que encontramos. Y a base de eso, ese fiscal o esa fiscal estudia los hechos, los elementos, lo que tiene en la evidencia y con eso dice, pues mira, el artículo tal es con esto. No puedo por este artículo porque me falta esta cosa, no hay una identificación, puedo acusar a este, pero a este no. Ese ejercicio lo hace el fiscal antes de presentar la acusación que va a la vista de causa probable. Se supone. Ok. Acuérdate. Este caso, Eddie, es un caso donde yo creo, con mucho respeto, ¿verdad?, porque Ponce tiene una excelente fiscal de distrito y tiene excelentes fiscales. Pero en este caso, como en muchos otros casos, Eddie, se radica por la impresión de que hay una presión del pueblo para que se radiquen ciertos cargos. Eso es así. Y este caso es un vivo ejemplo donde eso pasó. Y qué bueno que el público lo vio. Ok. Mira por qué quería regresar al inicio. Porque hay una figura jurídica que se llama el juez instructor. Exacto. Y se puede dar a base en la vista de causa probable e inclusive vista preliminar, donde el juez se percate y le dice, parece que el fiscal ese día estaba dormido, no se dio cuenta, pero aquí lo que hay es, lo que pudiera haber es esto. Y el juez o la juez tiene la capacidad de cambiar esa acusación. Sí, eso es así, de cambiar la denuncia. La denuncia, correcto.
cambia la Porque denuncia. la acusación es cuando ya vamos Sí, para juicio. puede cambiar la denuncia, puede enmendar la denuncia, puede hacer los cambios que en derecho y en ley pues le permiten hacer, ¿verdad? Sin pedirle permiso a nadie. Sin pedirle permiso a nadie, y sucede inclusive, si hay perjurio de un testigo, el juez instructor le puede dar instrucciones a fiscalía a que se le radique cargos por perjurio. Un ejemplo a un testigo. sencillo. Hay una abstracción de propiedad, pero no hubo intimidación o violencia. Pues pudiera cambiar el delito de robo a uno de apropiación ilegal. Eso es Por así. poner un ejemplo sencillo. Eso es así, sí, seguro que Y sí. el juez o la juez tiene esa capacidad en la vista de causa probable Eso es así. y aún todavía. En la vista Pero cuando preliminar, sí. llegamos a la acusación y llegamos a juicio, si el caso era una acusación por segundo grado, ¿el juez puede decir asesinato atenuado y cambiarlo? Seguro que sí. Porque sí. es un delito menor, quizás. De hecho, es un delito menor incluido y tiene la potestad el juez, de hecho. Si hubiese sido por jurado también. Puede modificar inclusive a nivel de juicio. El abogado defensor tiene la prerrogativa de solicitarle al juez cuando se le dan las instrucciones al jurado. Cierto. De leerle las definiciones de lo que hubiese sido asesinato atenuado y la legítima defensa, lo cual, ¿verdad? Estimo que se hubiese hecho en este caso. Siempre y cuando llega a estén haber sido. en la familia de esos delitos. Sí, seguro, porque yo no le voy a pedir al jurado, al juez que le lea lo que es asesinato en primer grado, si está siendo acusado por segundo grado. No, lo tengo claro. Y de Lo que hecho, pasa es que no se puede hacer eso tampoco. no necesariamente termina siendo como originalmente lo pone el sí, fiscal sí, o la sí, fiscal. sí. Fíjate que por eso te voy llevando Sí. desde el principio, ¿no? Otra cosa, y lo traía con el asunto de que la gente no se comporta igual en Y de cámara. hecho, Eddie, se ve muchísimo, en los casos de la I-54, a nivel de vista preliminar, que un juez va a enmendar esa denuncia, ¿verdad? A veces la denuncia dice que le dijo X, Y, Z palabra mala, y se testifica que solo se dijo X mala palabra, ¿verdad? Y pues el juez modifica eso. Y pasa a cada rato con esos casos. Pero entonces ahí estás modificando la denuncia. La denuncia. Si tú tienes una persona que se sienta a declarar, el fiscal le dice y explícale al juez qué fue lo que le dijeron. Ah, bueno, pues me llamó O sea, pero no es el delito, lo que es como tal el contenido. Es el contenido, es el contenido. De una declaración. Es el contenido y también, también se ve en el artículo 3.2 que tiene varios incisos. De eso el juez tiene autoridad y facultad para hacerlo. Autoridad y facultad para hacerlo. Te hablaba de la dinámica ahorita ¿verdad? De cómo se comportan. Al final todos somos abogados. Hay un juez, hay un fiscal o una fiscal, o hay una juez, hay un abogado o una abogada, a veces hay más de uno. Y, ¿verdad? Si sabes que te estás grabando, que vas a salir en la televisión, que es un juicio que hay interés, pues por las cosas que había pasado. Pero se da una dinámica en sala preocupante que empezó a tomar relevancia los limazos que le dio el juez de vista preliminar en alzada, así también como el juez Yabona a la fiscal Limaris Rubio en sala. Y entonces yo te tengo que decir que al principio, o sea, yo veía los resúmenes al final del día. A mí me empezó a interesar esa dinámica, porque yo dije, esto va a tener alguna consecuencia más adelante. O sea, esto pudiera ser, cuando yo lo empiezo a ver, esto pudiera ser conducente a que después alguien se queje y grite foul por cómo el juez estaba tratando, o los jueces estaban tratando a la fiscal. Cuando empiezo a ver el comportamiento de la fiscal, y yo sé que quizás no vas a entrar ahí, pero cuando el juez habla, sea por jurado, o sea, en cualquiera de las etapas, tú te callas, porque mínimamente es la persona que te va a decidir el caso. Sí. O sea, a mí Elpidio Batista me enseñó, regla número 1 de la litigación. Excelente, profesor. No encap al juez. Sí, ¿sabes? Porque, mano, o sea, ya llevas las de perder. Entonces, cuando en algunas instancias el abogado de defensa, que me pareció que con su juventud hizo un buen trabajo, y levantó muchas banderas, muchas más allá de las que se decidió muy buen el abogado. caso. Yo hubiese tenido otra estrategia porque nunca vi un sometimiento de una moción al amparo de la regla 64P, que debía de haberlo hecho. Fue de las primeras cosas que me dijiste. Eso es una cosa que a mí me voló la mente, pero salió inocente, salió no culpable. Pero mira para dónde voy. El abogado a veces hablaban todos a la vez. Eso tú no lo haces y te lo enseñan en la escuela de Derecho. Sí. Y la fiscal no es una fiscal rookie tampoco. Sí. Y le seguía argumentando al juez y le seguía hablando por encima al punto de que los dos jueces le dijeron, pues decida usted la objeción, sí, ¿verdad? Sí. Yo creo que en la fogosidad del momento, en la presión que tenían estas fiscales. Pero constante, licenciado. Pero a eso tú le tienes que sumar de que es una fiscal de muchos años, ¿verdad? Tú no discutes con el juez.
Pero en la fogosidad del momento, pues a veces eso se da, tú sabes, yo creo que honestamente escuché el back and forth entre el juez y ella cuando el momento de la arma larga. Ujú. Y yo creo que eso fue, ¿verdad? El último día le dijo, mire, ver si quiere un desacato. Sí, sí. Y yo ¿Cuánto pudo haber influido esa dinámica entre los dos? Pero déjame terminar la pregunta. Es que sé por dónde viene. Sé por dónde claro, viene. sí, ya lo... es previsible. ¿Pudo haber influido en cómo el juez decidió al final del día? No, el juez ya ahora es un profesional de muchos años. No me queda duda. Es una persona ecuánime, lleva su sala como tiene que llevarlo y en efecto ha dado vueltas por distintas salas. Él ha estado en salas de familia, salas civiles, en lo criminal y creo que en efecto lleva un orden en su sala y sabe distinguir muy bien entre cuando hay cuestiones de derechos que los compañeros fiscales o abogados defensores levantan para que el juez determine y llegar a sus conclusiones aplicando el derecho a los hechos. No tengo duda. Yo no creo que el juez Yabona haya esas interferencias o esas discusiones que hubo en sala. Uh-huh. Le afectó su... Alguna. Bueno, Mira para dónde voy. Yo estoy de acuerdo hasta todo lo que has dicho hasta ahora. Pero cuando tú tratas de coger al juez y te cogen y tú sigues e insistes en una versión que a todas luces es inconsistente de acuerdo al testimonio, al documento, a la prueba que has presentado. Sí, pero ya el juez mínimamente va a sospechar de lo que tú le estás diciendo. Lo que pasa es que los jueces están acostumbrados a eso. A cada rato, Eddie, tú ves, ¿verdad? Por omisión o por omisión negligente, no te entregan documentos, no te entregan evidencia. Y eso es el pan nuestro de cada día en los tribunales. Pero no empieza a levantar sospechas sobre quien tiene que el peso de la prueba para probar una acusación criminal. Seguro, y eso es parte de cuando el juez se da cuenta de que mira que hay una cámara 13 que nunca trajeron. No le consta al Ministerio Público determinar si es o no es importante esa cámara. Pero ella sigue insistiendo en cosas y el juez le tuvo que decir, mire, pero si el testigo dijo una cosa antes y otra después, sí, y usted va a seguir insistiendo en eso. O sea, ese tipo de cosas sí pudiera tener. Y lo que le está diciendo la fiscal es, ajá, ya me estoy dando cuenta de lo que está pasando aquí. Claro. Y eso, pero por eso te digo que eso sí, esa dinámica de sala sí tiene que haber pesado. Seguro que tiene que influenciar, pues si el juez está viendo la evidencia, está viendo por el camino que está cogiendo fiscalía, no está enderezando el camino y se quiere quedar por ahí, pues ese es el trabajo del juez. Ya yendo al fallo absolutorio, ¿verdad? Y hubo unos incidentes en salas muy lamentables que no se deberían volver a repetir y que son uno de los peligros. Y va a incidir, decía esta mañana, el caso de Elvia Cabrera. Y yo creo ya hay oposición de que se transmitan los procesos allí. Ahí hay menores y hay hasta unas amenazas, supuestas amenazas hasta los abogados. Pero mira para dónde voy. En términos de cuando el juez hace una breve alocución, él se pudo haber reservado el fallo para hoy o para mañana. Lo pudo haber hecho, ciertamente lo pudo haber hecho. Pero decidió terminarlo allí. Bueno, muy pocas veces se hace eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un sumariado que necesita que se le haga justicia y la justicia tiene que partir por donde parta. Si la justicia es de que es culpable, pues Panchirola 99 años más lo que le hayan dado por la ley de armas. Y si no, pues hay que soltarlo inmediatamente. De hecho, yo estoy totalmente en contra de que cuando hay un veredicto de no culpable o un fallo absolutorio, la persona tenga que volver a la cárcel para que lo escarcelen. Yo creo que deberían de soltarlo ahí mismo en el tribunal. La federal es así, ¿verdad? Te sueltan ahí me cogiste, Eddie, creo que no, creo que también vuelve. También tienes que ir a... Creo, no estoy seguro. No, tiene que haber un procesamiento. Bueno, pues el procesamiento se deberá en el tribunal. Porque ¿por qué debe de mantenerse bajo, ¿verdad?, el Estado con los peligros que eso representa? Sí. Cuando ya un juez ha ordenado que se ha liberado. Así que para esos temas, harina de otro costal. Es que a tu juicio, ni para ir a buscarle el bultito. No, hombre, qué bultito. Eso se lo repartan los muchachos allá adentro y ya. Okay. Que es usualmente lo que sucede. Tú te vas con la ropa con la que llegaste y lo que te dieron allá adentro y lo que te sobre, pues se lo reparten los muchachos allá adentro. Mira, pero se da el fallo absolutorio y en la breve alocución del juez, mucha gente lo ha criticado por hablar de que hubo una legítima defensa y que eso pudiera incidir en asuntos de derecho, que pudieran ser revisables
mediante una apelación. Háblame de eso, de qué se puede revisar y no, porque todavía en el fin de semana hablamos yo bastante acerca de eso. Un círculo bien grande es lo que se puede revisar. Uh-huh. Cero. Yo he escuchado analistas, abogados, y lamento, ¿verdad?, lo que han dicho, porque hay jurisprudencia de sobra. El caso de Polo versus Toro Martínez, 2018, lo dice claramente, o sea, categóricamente. No hay de otra, el Tribunal Supremo lo ha dicho. Pero si es por aplicación de derechos, sí. No importa lo errado que haya sido un fallo absolutorio, tú no puedes exponer a la persona a la doble exposición. Aquí hubo un tribunal de derecho que dijo que esta persona es inocente. That's it. Se acabó. Los que quieren andar por ahí abriendo puertas. Eddie, yo he escuchado profesores que está bien, nunca han litigado, no han entrado, y no es de mi alma mater de la Interamericana, es de una institución del gobierno. Que dicen que sí, que se puede. No se puede. El Tribunal Supremo ha hablado alto y claro. A menos que quieran llevar este caso y el Tribunal Supremo entonces revoque esa determinación del 2018 de Toro Martínez, y pues abra la puerta a que ahora en todos los fallos absolutorios venga el Ministerio de decir, no, esto es una cuestión de derecho y no es una cuestión de derecho. No. Uh-huh. Ese es el marco legal en que vivimos. Podemos estar o no de acuerdo con el fallo del juez. Si el juez hubiese hablado estrictamente de que había la duda razonable. Uh-huh. Ahí se acababa. Ahí no hubiésemos tenido ni esta última conversación. Lo que pasa es que la discusión no debe de suceder tampoco con esto. Hubo una legítima defensa, se planteó, el juez lo vio y absolvió. Punto, se acabó. Él pudo haber dicho... Pero la legítima defensa tiene unos elementos. Mira, tengo que pausar, pero cuando regresemos quiero ir a esos elementos porque yo cuestioné dos cosas. Que él entrara a la casa a buscar el arma y saliera, y que saliera mínimamente a la colindancia de las dos propiedades. Así que quiero entrar en cuanto a eso, en ese desvío, porque ahí se habría la aplicación de los elementos y lo que se requiere. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Hasta las 8 y vamos a hablar de unos cuantos asuntos legales. Estamos hablando del fallo absolutorio del pasado viernes del enfermero Eduardo Meléndez, que ¿verdad? Ese mismo día lo liberaron. Sí. Y la información que ha trascendido, decía ahorita, licenciado, es que volvió a la casa. ¿Qué medidas se toman, si alguna, cuando...? Bueno, obviamente... Porque ahí la mala sangre existe y la señora está... Yo vi el video, y obviamente pues hubo un despliegue de policías cuando fue a buscar sus pertenencias. Sí. La familia puede pedir una orden de acecho en contra de él. No creo que se den los elementos, ¿verdad? Pero pueden pedir una orden de acecho para que no se acerque a la familia, sí, seguro. Suena medio raro, ¿verdad? De que no sean los elementos, pero tendrían que producir... Es un proceso civil. Sí, eso es un proceso civil. Tendrían que dar, ¿verdad? Traer a la atención del juez 2 eventos o más para entonces expedir esa orden de acecho. Mira, dejo un asunto en el tintero que trata sobre el elemento o los elementos más bien de la legítima defensa, que va atado un poco a lo que es la doctrina de defensa del Castillo, ¿verdad? Y qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Yo he sostenido en innumerables ocasiones desde antes de que se diera el fallo absolutorio, que inclusive te permite perseguir a alguien que ha entrado a tu casa, que es un elemento un poco medio raro para mucha gente. Y el otro elemento raro es que no solamente es para preservar tu vida, sino la vida de un tercero, aunque no lo conozca, y la propiedad también. Entonces hay unas cosas que te permite cierta laxitud para tú defender no solamente tu casa, sino tu vehículo o donde estés pernoctando, que eso antes no existía, ¿verdad? Y la jurisprudencia atiende ese asunto. Pero aquí hubo dos elementos de si la persona pudo haber hecho algo distinto para evitar, y si estaba en un estado de necesidad, que es de donde parte toda esta normativa jurídica, al momento de ir a la colindancia, a la verja que divide las dos casas, y que ahí se protagonizó el incidente, si eso está cubierto toda vez de que pudo haber evitado quizás haber llamado a la policía o haber hecho algo distinto, que es lo que la figura del hombre prudente y razonable, lo que se conoce, ¿verdad?, en el derecho, hubiese hecho. Bueno, Eddie, si yo estoy armado y alguien viene a hacerme un daño a mí, tengo derecho a defenderme, ¿verdad? Bajo cierta... ¿Verdad que sí? Yo vengo un arma, vengo a asaltarte, Eddie, tú estás armado, tú tienes derecho a protegerte y tienes derecho a pagarme 4 tiros.
Pero entonces te tengo que decir yo a ti, pero tú pudiste haber hecho algo para evitar eso. Salí corriendo. ¿Y por qué no saliste corriendo? No, porque eso no lo... El reaction no es lo contempla. mismo. Mira, este señor, el enfermero, estaba en su casa. Pero yo no me puedo ir para mi casa porque sé quién tú eres y después irte a buscar a tu casa y matarte. No, Tiene que ser ahí, en ese momento. por eso. Y si tú te das cuenta, ya este señor había estado, ¿verdad? El biólogo, con mucho respeto, ¿verdad? La memoria de él y que en paz descanse, pero le había estado insultando a la madre del enfermero. No, los insultos estuvieron de parte y parte. Estuvo La incitación, inclusive, diciéndole de la viuda, cosas, bastante marcada. La viuda, yo creo, el demeanor de ella fue fatal, no solo en ese video, sino que también durante el proceso judicial. Entonces, yo no creo que la primera piedra fue la que, ¿verdad?, detonó esto. Pero esa segunda piedra, donde casi le da en la cara al enfermero, a don Eduardo, yo creo que ya don Eduardo dijo, mira, la puntería de este está mejorando. Y ahí es donde el enfermero va, Eduardo, y busca el arma. Que no es un arma larga, como dijo la fiscal, es un rifle, o era un rifle. Las armas largas en Puerto Rico son ilegales. Esta arma era legal. Va y busca el arma, y ahí pues, cuando va a enfrentar a don Roberto, quien tenía un arma encima, y don Roberto tira 3 tiros, pues ahí entonces él repele esa agresión y pues lamentablemente lo mata. Ok. ¿Se desvía o no de los parámetros el entrar a buscar el arma, salir a la acera y pegarse a la colindancia donde ocurren los Acuérdate eventos? que el primero que usó un arma fue el biólogo. En 2 ocasiones. Bueno, en 3 ocasiones. Primero con las 2 piedras. Las piedras en Puerto Rico, que no eran piedritas, eran peñones. Son armas blancas. Y luego cuando le tiró los 3 tiros. Pero alguien pudiera hacer argumento de que si tú no estuvieras allí cerca y te metías para tu casa, se acababan las pedradas. Igual que si tú me vienes a asaltar y yo salgo corriendo. No es lo mismo. Seguro que sí, me meto en una tienda o algo, seguro que sí, Eddie. Mira, esta persona, hay 2 elementos sumamente importantes, que tienen que ser inminentes o inmediatos, ¿ok? Ya este señor le estaba tirando piedras. Él estaba en su casa cuando se le estaba tirando piedras. Y mira la segunda piedra, casi lo coge en la cabeza. ¿Qué más tiene que esperar él estando en su casa? Que si se pudo haber metido adentro, que si cerrarla. Es que eso no funciona así. Cuando tú eres dueño de tus actos, te tienes que responsabilizar por lo que pasa después. Y lamentablemente, el biólogo, don Roberto, no actuó como debió haber actuado, debió de haber llamado a la policía y que llegara la policía a solucionar, no tirar piedras, no amenazar con armas, no estar gritando los improperios que estaba gritando, y todo lo demás. Te decía en la pausa que a distinción de otro caso reciente, aquí se hablaba del asesinato del biólogo en todos los titulares de prensa y de todas las manifestaciones existentes de los compañeros periodistas. Pero en el caso de Don Miguel, se le trataba distinto, a pesar de que también había habido un incidente violento con armas, donde había pasado un periodo de tiempo considerable y donde existió lo que pareció inclusive una ejecución. Sí, mira, Eddie, es que yo digo, muchas veces el Departamento de Justicia no está para hacer justicia, ¿verdad? Está para conseguir convicciones. Y no es lo mismo conseguir una convicción que hacer justicia. En este caso de Don Miguel se consiguió una convicción. Si tú me preguntas Una a mí... Una alegación preacordada, ¿no? Fue una alegación preacordada. O sea que en ese caso el Estado entendió de que habiendo un periodo de cooling off donde uno se puede bajar las animosidades y todo lo demás, está bien que tú vayas a buscar un arma. Que uno de los componentes de la legítima defensa. Exacto, que tú te puedas montar en el carro, bueno, y de asesinato en primer grado. Tú te puedes montar en el carro, buscar tu arma, guiar hasta un sitio lejano, no lejano, pero vamos, 5 o 10 minutos, le digas bajo engaño a la persona, móntate al carro para nosotros ir a la policía y mientras se esté montando en el carro le pegas 3 tiros y lo matas. Nunca pasó prueba de eso. Bueno, pero eso es bueno, en vista preliminar sí pasó. En la regla 6 los abogados sí hablaron de eso. ¿De qué fue de esa manera? Bueno, los fiscales sí lo hablaron, Eddie, lo dijeron.
Porque yo el Los que escuché abogados hablar de también. eso fue al papá, que obviamente no le conviene, ¿verdad? Al papá del muchacho que murió. Que murió. Que él mismo admitió que iban camino a entregarse. A entregarse. Y en ese que ahí fue que sentido, lo mató. y en ese sentido el Estado entendió que esas circunstancias Ujú. son un asesinato atenuado. El trato distinto de la percepción de la ciudadanía. Pero eso es que te dije al principio, Eddie, que aquí el Departamento de Justicia trata los casos distintos y depende de la cosa es el Departamento de la Justicia. presión. Estoy hablando de la gente, como veía. Lo la- veía como un héroe porque él validó, vindicó Bueno, la pela que le habían dado a su hija. mucha gente lo vio así y mucha gente no lo vio así. Pero la realidad del caso es que justicia tiene que comenzar. Y yo creo que bastante lo han hecho. Recientemente he visto unos casos que no se han radicado, aunque ha habido presión pública. Yo creo que los hechos y el derecho pues le ha dado la razón a este Departamento de Justicia, pero hay otros donde se continúa radicando casos por la quizás percepción equivocada de una presión que crea los medios para radicarle casos a ciertas personas. Y en ese sentido, esto era un caso, mira, este caso era un caso excelente para el Departamento de Justicia negociarlo. Este caso, amén de que quizás trataron y los familiares no querían. Pero ciertamente debieron hubiesen conseguido una Siempre la convicción. víctima tiene que querer, la familia de la víctima. Sí, tiene que querer. sí, yo no veo un escenario donde si esta señora... Es obligatorio. Las reglas o la ley dice bueno, eso. yo creo que tienen que consultarlo con las víctimas en este caso y obviamente pues la familia... Consultar no es lo mismo que a la autorización. Sí, pero lo veo bien difícil de que hubiesen aceptado un acuerdo. No, pero en hubiesen términos de dado- las reglas, ¿qué es lo que No, dice? no tienen que hacerlo, pero los jueces lo preguntan si hablaron Ya. con las víctimas, todo ese Lo tipo de razonable cosas. quizás o lo... Es lo razonable. Civilmente aceptable. Sí, porque no quieren que la familia salga afuera. No consultaron conmigo, se fueron en contra, pero esto hubiese sido un caso excelente para negociar un asesinato atenuado. Hay algo que me preocupa y que parte y desnuda una realidad existente y tengo que pausar, pero cuando regresemos quiero entrar a estos de los estados provisionales de derecho, lo que es la ley 140. Bueno, parece que eso no está funcionando o que no está siendo efectivo cuando necesita que ser con la agilidad para lo cual se creó y que necesita. Quiero hablar en cuanto a eso, a ver cómo son esos procesos y verdaderamente qué puede esperar la ciudadanía que está empezando a tener este tipo Sí. de diferencia con sus vecinos que van a vivir ahí por un rato. Así que, ¿verdad? Vamos a bajar los ánimos y vamos a acceder a lo que podemos acceder. Pero quiero hablar sobre eso, qué está pasando ahí, si es que hay una cantidad desmedida que no se pueda manejar, no lo sé. Pero hablamos de eso cuando regresemos. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Continúo dialogando con el licenciado Jerome Garfer Crowley acerca de las últimas incidencias en los tribunales. Le dedicamos bastante tiempo al fallo absolutorio y el caso de la muerte del biólogo Robert Viqueira. Y licenciado, le hablaba de esta cosa que se crea de los estados provisionales de derecho para atender quejas o querellas entre vecinos. Y si está funcionando o hay un cúmulo de tantas situaciones que es imposible que el tribunal lo maneje porque se supone que sea un tipo de mediación, quizá lo pudiéramos explicar, para que la cosa no escale a la violencia o a una demanda con un montón de... Y ahí puede haber una infinidad de cosas que puede pasar, Sí. desde los de estos de basura, los botes de basura, los carros parqueados, los ruidos innecesarios. Puede ser una gama brutal de diferentes cosas que existan. Puede incluir hasta situaciones De los hijos. de pensión temporera, Sí. custodia, separación de cónyuge. Así que es abarcador esa ley, no solo es cuestiones entre vecinos, pero se atienden todos los días en los tribunales. Los tribunales citan a vistas todos los días para ver estos asuntos, se atienden. Y si tú no cumples, puedes verte involucrado en un desacato del tribunal, lo cual conlleva obviamente multas o días de cárcel. Así que O sea que no es tan voluntario, no, quizás como otro. no, Tienes no, que no. se te citan y tú acudes allí. Bueno, una citación del tribunal es una orden para que comparezcas Ya. frente a un juez. Y Lo sí. que pasa es que hay un tipo de mediación también en el tribunal que Bueno, es así hay que en algún mediaciones momento- también que Ujú. uno voluntariamente pues se pueden ir a mediación, casi nunca pasa. Ujú.
Pero ciertamente si hay este estado provisional, le da el derecho a una de las partes exigir pues que pueda vivir en paz, en tranquilidad, que no se moleste, ese tipo de cosas. Yo no sé si en este caso del biólogo y el enfermero pues llegó a eso. Pero ciertamente hubiese sido una herramienta útil para evitar esto. Hay gente que me decía, el secretario, estuvo aquí el viernes con nosotros, el secretario del DACO, que hay gente acudiendo a DACO a través de la ley de condominios para resolver este tipo de disputas porque Sí. el tribunal parece que no está resolviéndolo. Bueno, ¿Qué falta ahí? No, bueno, la jurisdicción de DACO es limitada en cuanto a estos asuntos, ¿verdad? Yo sé que tú ves más criminal, pero has estado envuelto en esto. Sí, no, seguro. Yo veo ley 140 cada rato, o sea, a cada rato. Y lo cierto ¿Es la orden del día en los tribunales? Es esa ley 54, es Eso la es lo más orden que del hay. día. Hay mucha ley 140 ¿Y ahora qué pasa? mismo. ¿Los jueces no resuelven rápido? No, bueno, ¿El lo que proceso pasa, es complejo no, en términos de presentación de pruebas? No, acuérdate que esto se atiende en sala municipal donde aunque existe, hay que usar las reglas de evidencia, no obligan el Tribunal Supremo lo que ha dicho es que las reglas de evidencia no obligan. Como en los procesos administrativos. En esa etapa, exacto. Bueno, en los procesos administrativos también son un poquito más laxos. Que en las otras etapas criminales o en los tribunales civiles también, en etapas más adelante. Así que lo cierto es que se atienden, sí hay mucho volumen en los tribunales, si todo el mundo está acudiendo a hacer ¿verdad? A utilizar la ley 140, pues hay volumen, pero se atienden con la diligencia que el tribunal entiende que hay que atenderlo con el calendario disponible y se atiendan. Muchas veces, acuérdate que hay que citar la otra parte. Y a veces pues es un poco difícil citar a esa persona, Las órdenes de protección no la encuentran, las órdenes de protección también, así que es un poquito más complicado. Hoy en día con COPOP eso se ha arreglado un poco de poder citar a las personas con la ley 54, con las órdenes de protección, pero ciertamente ese mecanismo no existe para la ley 140. Yo voy al tribunal a través de los estados provisionales de derecho de la ley 140 para resolver las disputas entre vecinos. Obtengo un fallo a mi favor. Y el tipo o la tipa sigue haciendo lo mismo. Tú vuelves al tribunal, radicas a través de tu abogado una moción de que no se está cumpliendo, se cita una Gasto más chavo. Bueno, it is what it is, tú sabes. Y el tribunal va a citar para vista. Si el tribunal determina de que no se está cumpliendo, pues el tribunal puede someterle a otra persona a un desacato. ¿Y qué pasa? Bueno, multa o cárcel. Si no respeta lo que Si no respeta lo que el juez dice. Lo que el juez determina en una vista, aunque sea bajo la ley 140, es una orden del tribunal y las órdenes del tribunal se respetan y se cumplen. Y si no hay consecuencias. Y si no hay consecuencias. Y a diferencia de los legisladores o del gobernador, el gobernador o gobernadora tiene ejército. Hay un algo así que mínimamente te va a ir a buscar. Seguro que sí. Hablemos un poquito de la figura del FEI, que también ha estado un poco bajo asedio. Se ha caracterizado en los últimos años y con la nueva presidenta en decir si es foul, es foul, si es strike, si es strike, si es bola, es bola. Sí. Y se ha desestimado, inclusive a veces con referidos del Departamento de Justicia. En los últimos días se habría intentado traer el asunto de la orden de la Parguera para permitir las casas de la Parguera, que firmó el secretario Waldemar Quiles en un momento dado. Y es el senador Luis Javier Hernández quien dice, mira, aquí hay algo que no está claro y que se debe investigar. Se trae la figura inclusive de la pasada secretaria de Recursos Naturales a la investigación. Justicia dijo, aquí no hay nada. Ahora pasa el FEI y también se descarta el asunto de si hay jurisdicción para revisar este asunto, pero se lo pasan a ética. Esa me estuvo curioso. Bueno, evidentemente quizás hay algo que vieron bueno, para empezar. Cuando un referido viene de un político del partido contrario, aguántate, porque obviamente hay política envuelta, ¿verdad? Y desde el saque, pues Luis Javier... ¿A alguien quieren avergonzar? Es lo que me estás diciendo. A alguien quieren avergonzar. Luis Javier no sabe si quiere ser presidente del Senado, correr en contra de Pablo José, no sabe dónde quiere estar parado, no da explicaciones de desastre que dejó en Villalba, o sea que evidentemente está buscando dónde acomodarse y ser relevante en la política puertorriqueña y pues hace este referido, ¿verdad? Y no dice por qué. Hace un referido sin decir por qué.
Que acudía a justicia y... Sí, acudió y lo radicó sin decir por qué. Es decir, tú tienes que investigar esto, sí, porque sí. No presentó evidencia, si tú lees el referido no hay evidencia incluido, no hay nada. Si ya apareció de dónde vino la orden y quién la redactó, ¿cuál es qué pudiera haber ahí? Bueno, inclusive para la oficina acuérdate de ética. que antes, cuando llega el FEI y el FEI determina si va o no va a radicar, inclusive si le va a poner unos fiscales especiales independientes, pues ya hay varios filtros, ¿no? Está el filtro de justicia y está el filtro del FEI. Y no hay otra cosa que concluir que si ambos han dicho y lo han expresado, hay determinación de causa, de que y no probable, hay varios filtros. Bueno, sí, pero si ambos ya han determinado de que en efecto no hay violación a la ley en términos criminales, pues mira, eso es lo que hay. Tú puedes especular contrario a eso, puedes seguir jugando el juego político, ¿verdad? Y en el hemiciclo, y tienes derecho a hacerlo, pero quedas como un ridículo. Y ciertamente, pues ya hay dos filtros que han determinado de que no hay nada pero ilegal. Pero con referido a ética, le están diciendo aquí hay algo que no pinta no necesariamente, bien. Acuérdate, chequéate a través de tu ley, porque pues la mía no. Bueno, pero chequéate la tuya. Y eso fue el FEI. Y creo que en una abundancia, ¿verdad? Extrema, pues se lo enviaron a ética para que hubiese otro filtro. O quizás para que otro ente también diga no hay nada. Ya. Y ellos no quedarse como los únicos de justicia que dijeron que no había nada. Así que, en efecto, yo creo que lo de ética nuevamente, que es otra agencia, ¿verdad? Que necesita un poquito de brillo, pulido, y que hayan algunos cambios severos ahí. Porque todo hay que enmendar esa ley igual que la del Contralor. Bueno, sí. Ambos directivos están conscientes de eso. Y justificar su existencia, porque creo que las cosas van mal ahí en ética también, pero en efecto, creo que es un pase de bola también para meterle mano a los legisladores? Esa es una de las cosas que quieren en ética. Bueno, quieren hacerlo seguro y la ley no contempla eso, así que tendrán que ser los legisladores que pasen juicio sobre eso y ver si en efecto se van a poner la cadena al cuello ellos mismos. Es que yo creo, mira, yo no creo que la soga, la cadena. La cadena, no creo que la vayan a hacer, pero ciertamente yo no veo por qué ética no es una división dentro del Departamento de Justicia. O sea, no es una cuestión. Si queremos ahorrar chavos, pues por ahí es la primera donde debemos de cortar ese tipo de gasto innecesario y meterlo dentro de justicia. Breve, lo que me quedan son segundos. ¿Qué va a pasar en el caso de Ay Bonito? ¿Está herido de muerte? No, yo no creo que esté herido de muerte. Hay unos excelentes abogados trabajándolo. Yo creo que en efecto hay evidencia que todavía no ha salido a la luz pública, va a salir en juicio. Y aquí podemos estar frente a lo mismo que sucedió en el caso del biólogo y el enfermero. Por tanto, está herido de muerte, a eso me refería. No necesariamente, pero veremos en el camino. Que prospere el caso en contra de la nena y de la mamá. Cuando el Estado, Fiscalía, esconde, no quiere entregar o entrega a mitad evidencia que es importante para que se haga justicia, no para que haya un fallo condenatorio, pero para que se haga justicia, no lo entrega. Yo creo del saque a inicio está flojo el caso. Y se le hace un flaco servicio a Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros la hora completa. Siempre un privilegio. Seguro que sí. Un abrazo. A ti también. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Regresamos.